Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Por favor, espérenme un segundito para publicarles el registro de asistencia. Sí, un segundito, por favor. Ok, en el chat ya está publicado el registro de asistencia, por favor, ingrese su primer apellido. Listo, continuemos con la clase, ¿sí? Bueno, el día de hoy terminamos el capítulo 2 para que la siguiente semana empecemos ya el cálculo de la cinemática de los robots, ¿ya? Entonces, estábamos en los tipos de accionamientos de los robots móviles, ¿sí? Dentro de ellos tenemos el mando diferencial, el triciclo, accionamientos sincronizados omnidireccionales, la dirección de Ackermann y la dirección deslizante. El accionamiento diferencial es el que estábamos ya estudiando, es el robot que tiene dos ruedas que están conectadas a dos motores independientes y una rueda independiente que no está conectada a ningún motor, que sería esta de aquí, ¿sí? Estas dos ruedas tienen motores independientes, trabajan una independiente de la otra, ¿sí? Estas dos ruedas están conectadas a los motores, pues, y de ahí, bueno, esta tercera rueda que no tiene motores solamente para darle estabilidad al robot, por lo general es una rueda universal que puede moverse libremente, o sea, una rueda libre, solamente le da estabilidad al robot. Estas dos ruedas, pues cuando giran a la misma velocidad,
van hacia adelante o hacia atrás, ¿no es cierto? El carro se impulsa hacia adelante o hacia atrás, pero cuando una de las dos, de los dos motores que están conectados a las ruedas, una de las dos ruedas, baja su velocidad, por ejemplo esta, entonces se produce la curva, ¿sí? A la derecha y a la izquierda. Y cuando, bueno, la curva con bastante radio se da cuando una de las dos velocidades pues es menor que la otra. Y cuando el motor pues cambia su dirección, entonces intenta el robot dar giro en su propio terreno, en su propio lugar, ¿sí? Estábamos hablando del centro instantáneo de curvatura, que es el ICC. ¿Cuál es el centro instantáneo de curvatura? Es cuando el robot baja su velocidad en uno de sus dos motores y entonces empieza a dar una curva. Este radio necesita ser calculado con esa relación que tenemos ahí, que tiene que ver con la distancia entre las dos ruedas y con la velocidad que lleva los dos motores, uno menor que el otro, ¿sí? Y cuando el motor pues cambia su sentido, el robot intenta girar en su mismo lugar, ¿no? Es decir, curva sin radio, o curva con el radio mínimo sería, no es que sin radio, curva con el radio mínimo. En cambio, cuando inyecta la misma dirección la velocidad en sus motores, pues curva con bastante radio, ¿sí? Luego el siguiente accionamiento que tenemos es el triciclo. El triciclo solamente posee una sola rueda que está conectada al motor. Es esta rueda, la delantera, es la que tiene conexión al motor. Solamente tiene una rueda conectada a un motor, es decir, solamente una rueda es impulsada. Y tiene dirección, y también tiene dirección. Las dos ruedas que están en la parte de atrás, estas dos ruedas solamente son para mantener el equilibrio del robot. Ya, entonces solamente la rueda de adelante tiene energía, tiene velocidad y tiene dirección. Entonces cuando la rueda está posicionada hacia adelante, el robot va a caminar hacia adelante, ¿sí? O puede también ir hacia atrás. Pero cuando la rueda de adelante empieza a girar, si empieza a girar o tiene un ángulo de giro, entonces el robot intenta también moverse, ¿sí? El radio de curvatura que tiene este robot cuando la rueda ha alcanzado los 90 grados, como vemos aquí, o sea, la rueda ha girado 90 grados completamente, entonces el radio de curvatura se da a través del centro de gravedad que tienen las dos ruedas traseras, ¿sí? Ahí es donde es el punto del centro del giro del ICC, ¿sí? De la curvatura. Pero es cuando la rueda ha girado 90 grados, la rueda delantera, la que tiene la dirección, ¿ya? Estos robots para poder estacionarse, debido a que, bueno, tanto los robots diferenciales como los robots triciclo, como estos, no son holonómicos. Entonces, para realizar el proceso de estacionamiento, no lo pueden realizar paralelos, porque este robot no puede moverse traslacionalmente en este sentido, solamente hacia adelante y girar. Tienen 2 grados de libertad. Al no tener el tercer grado de libertad, que es el movimiento traslacional en Y, entonces no pueden estacionarse en paralelo directamente, sino que deben realizar una serie de maniobras con movimientos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hasta que puedan quedarse en el punto que desean. Sí, esos son los triciclos. También tenemos los accionamientos omnidireccionales, ¿sí? Estos robots los robots que utilizan ruedas omnidireccionales pueden estar en una configuración de 3, de 4 o más ruedas omnidireccionales. Como podemos ver en esta parte de aquí, los robots que tienen solamente 3 ruedas omnidireccionales, por lo general usan estas ruedas de tipo universales, que son estas que están aquí, ¿sí? Que pueden tener torque en este sentido y pueden moverse libremente en este sentido,
¿ya? Entonces, los robots que tienen 3 rueditas omnidireccionales pueden usar las universales. El robotino que nosotros tenemos en el laboratorio es un robot omnidireccional que posee tres motores y que están conectados obviamente a 3 ruedas omnidireccionales, ¿ya? Y que son universales. En cambio, los robots omnidireccionales que tienen 4 ruedas, que poseen 4 ruedas, por lo general utilizan las ruedas de Mecanum. ¿Sí? Las ruedas de Mecanum son las que ya vimos anteriormente, las que tienen una velocidad, una fuerza paralela al giro del rodillo y una fuerza perpendicular al giro del rodillo. Y que cuando se realiza el torque, que es la F principal, ¿no es cierto?, también se genera una pequeña fuerza perpendicular y que están posicionados a 45 grados de la perpendicularidad de la dirección del eje, ¿sí? Entonces, son las Mecanum que ya vimos anteriormente, ¿sí? También se genera una pequeña fuerza perpendicular al momento que la rueda gira, ¿sí? Y que al final hay que analizar las 2 fuerzas. De las 4 ruedas que poseen los robots omnidireccionales, 2 ruedas se denominan ruedas para los zurdos, que son las left, que vemos aquí, ¿sí? Y las otras 2 ruedas son para los diestros, que son las right, ¿sí? Las 2 ruedas para zurdos tienen un ángulo de 45 grados. Aquí está mal, 45 grados. Es de 45 grados, ¿sí? Las left. Y las ruedas para los diestros es de menos 45 grados. Por lo tanto, los robots omnidireccionales de 4 ruedas tienen una estructura típica, como se ve en esta figura que está aquí, ¿sí? Y esta figura que tenemos acá nos muestra los 6 movimientos básicos que tiene un robot omnidireccional de 4 ruedas, los que son de 4 ruedas, ¿sí? La primera figura vemos movimiento solamente hacia adelante. Entonces, para que este robot pueda moverse hacia adelante, todas sus ruedas omnidireccionales deben girar hacia adelante, ¿sí? Tal cual fueran, como si fuera un robot normal sin ruedas omnidireccionales, esta posición hacia adelante. Obviamente con 4 motores, ¿no? La siguiente posición es deslizamiento hacia la izquierda. ¿Ya? Para que este robot omnidireccional pueda deslizarse paralelamente hacia la izquierda, debe tener su primera rueda hacia adelante, su segunda rueda girando hacia atrás, la tercera en este sentido y la cuarta hacia atrás, ¿sí? Entonces ahí va a provocar movimiento totalmente traslacional hacia la izquierda. La siguiente figura es giro a la derecha, ¿sí? Giro en sentido horario. Para que el robot pueda girar en sentido horario, igual lo mismo es la rueda 1 tiene que girar hacia atrás, la rueda 4 también hacia atrás, la 2 hacia adelante y la 3 hacia adelante. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en esta posición, si yo quiero que el robot vaya hacia atrás, traslacionalmente, directamente, las 4 ruedas tienen que estar girando hacia atrás. El deslizamiento hacia la derecha también parecido al de la izquierda, ¿no? Las 2 ruedas, la 2 y la 3 en este sentido, la una hacia adelante, la otra hacia atrás, y la 1 hacia atrás y la 4 hacia adelante. Entonces ahí se mueve el robot traslacionalmente hacia la derecha. Y un movimiento antihorario, entonces para el movimiento antihorario, la rueda 1 hacia adelante, la rueda 4 hacia adelante, la 2 hacia atrás y la 3 hacia atrás. Tiene sentido antihorario de giro. Estos son los robots omnidireccionales que tienen 4 ruedas, se los puede controlar de una manera cinemática un poco más sencilla que los robots que tienen omnidireccionales que solamente tienen 3 ruedas. En esos robots necesitamos más análisis vectorial sobre todo para establecer directamente qué velocidad necesita cada una de sus ruedas para que tomen la dirección que nosotros deseamos, ¿sí? En estos de aquí.
porque si necesito ir hacia adelante, esta rueda gira en un sentido, esta gira en el otro sentido y esta se mantiene libre de torque y el robot va hacia adelante, ¿sí? También depende del sistema de coordenadas, ¿no? Porque puede ser que hacia adelante signifique que este robot tiene que venir para acá. Entonces también depende cómo están las ruedas y en qué dirección están ubicadas. Pero por lo general, los robots omnidireccionales que solamente poseen 3 ruedas necesitan un análisis un poco más detenido, a veces hasta vectorialmente, a veces solamente geométrico, determinando la metodología que se va a estudiar para su cinemática, para determinar cómo tiene que, o qué inyección de velocidad se debe dar a cada una de sus 3 ruedas o sus 3 motores para que el robot pueda tomar la dirección deseada. Sí, entonces, por ejemplo, cuando gira a 45 grados, también son direcciones bastante sencillas de analizar, pero cuando ya necesita girar, por ejemplo, ir traslacionalmente, pero en, qué sé yo, unos 15 grados, entonces ahí es cuando ya empieza esto a tornarse más complejo, ¿no? Listo. Por acá tenemos otra figura que nos muestra otro tipo de movimientos que puede tener el robot omnidireccional de 4 ruedas, en donde al variar la magnitud de la velocidad de las ruedas, el robot puede realizar el movimiento en cualquier dirección dentro del plano 2D. Unos pocos movimientos libres de tantos de los que puede realizar un robot omnidireccional, porque en realidad los robots omnidireccional pues pueden moverse libremente en cualquier dirección de los 3 grados de libertad que poseen, ¿sí? Uno de los tantos movimientos están aquí también, ¿no? La rueda 1, vamos a ver la rueda, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces aquí estamos con la rueda 1 y 4 hacia adelante, la 2 y 3 hacia atrás. Tiene un movimiento lineal de 45 grados noreste sería, ¿sí? Igual la rueda, la 1 y 4 hacia adelante y la 2 y 3 también hacia adelante. Entonces, más bien dicho, la rueda aquí en la primera posición, la rueda 1 hacia adelante, la 2 quieta sin torque, la 3 hacia atrás, la 4 quieta sin torque, bueno, no quieta, sino movimiento libre pero sin torque. Esta es la dirección 45 grados noreste, ¿sí? Lo mismo para acá, la rueda 1 libre, la rueda 2 con torque hacia adelante, la rueda 3 libre, la rueda 4 hacia adelante con torque. Entonces tenemos al final el resultado del movimiento es una traslación a 45 grados noroeste, ¿ya? Ahora para que gire, si ya tenemos las 4 ruedas, pero la magnitud de la flecha determina que la velocidad que se inyecta a cada uno de los motores, pues tiene que ser esta, por ejemplo, menor velocidad y esta mayor velocidad. Entonces, si esta rueda tiene menor velocidad, esta también tiene menor velocidad y estas tienen mayor velocidad, entonces el robot gira en este sentido. Si queremos una dirección, sería sureste, ¿sí? Entonces tenemos 45 grados sureste, entonces tenemos la rueda 1 libre sin torque, la rueda 2 con torque en este sentido, la 3 sin torque y la 4 con torque, ¿sí? Y así vamos configurando todas las posiciones que puede, las direcciones que puede alcanzar. No son posiciones aquí, no son posiciones, son las direcciones que puede alcanzar el robot. Ya, y para el giro totalmente con un radio pequeño, entonces tenemos la rueda 1 hacia atrás, la rueda 3 hacia adelante y la 2 hacia adelante y la 3 y 4 sin torque, moviéndose libremente. Entonces también se debe analizar qué velocidad es la que se inyecta, como les digo aquí, por ejemplo, tiene que ser velocidad baja, velocidad alta para que permite el giro, ¿sí? Y luego aquí también las velocidades tienen que ser a la misma, cuando se inyectan las mismas velocidades en diferente dirección, también se produce el giro en su propio terreno o giro con radio. Entonces, hay que analizar bien esto. Como le digo, en el laboratorio tenemos el robotino de Festo,
que usted tiene la posibilidad de manipular este robot a través de la cinemática directa, que vendría a ser que usted da la velocidad directa al motor, ¿sí? En revoluciones por minuto. Entonces usted ahí sí va a tener el problema del que estamos hablando en este momento, aunque los robots de 4 ruedas pues es mucho más fácil de controlarlos que los de 3. Sin embargo, ahí va a tener la posibilidad de experimentar en cómo se envían las coordenadas, bueno, más que las coordenadas, las velocidades a los motores, y la dirección, la velocidad y la dirección del motor para producir una curva con radio o en su propio terreno o un deslizamiento traslacional, qué sé yo, por ejemplo, a 15 grados del eje de las X, noreste sería, ¿sí? Bueno, entonces aquí usted tiene la posibilidad de controlar este robot en 2 formas. Uno, enviándole directamente a cada uno de los motores su velocidad y dirección, ¿sí? Pero también hay el software propietario del robot que se llama Robotino View. También me permite controlar este robot a través de un control omnidireccional, que esa capsulita ya encierra todo el análisis cinemático del robot y permite que el usuario solamente le entregue la dirección en coordenadas X y Y de las que necesita el robot ir avanzando, ¿sí? Entonces, prácticamente, cuando ya se lo maneja con el control omnidireccional que posee el software propietario del robot, ¿sí? Este control omnidireccional que se llama OmniDrive, ¿sí? El OmniDrive, este control le va a permitir solamente usted decirle al robot si quiere que se traslade, por ejemplo, hacia adelante en más X, o hacia la derecha en más Y, o hacia la izquierda en menos Y, o hacia atrás en menos X, ¿sí? O usted le da X y Y, si le da el mismo valor a X y Y, entonces va a ir 45 grados en el sentido desde la derecha hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, ahí usted ya le da las coordenadas de X y Y sobre un plano y también le da la velocidad, ¿sí? Entonces, estas coordenadas ya no van a estar en revoluciones por minuto porque ya no vamos a controlar el robot desde su motor directamente, sino va a darle coordenadas en el plano X y, entonces ahí usted le va a dar velocidad lineal en X, si ya no le está dando velocidad angular para el robot en revoluciones por minuto, sino que ahí ya le está dando velocidad traslacional, ¿sí? Velocidad traslacional es velocidad lineal en X, velocidad lineal en y velocidad angular con el ángulo omega, ¿sí? Le da 3 datos y estas velocidades lineales pues son en milímetros por segundo. Entonces, ahí sí hay que tener un poquito en cuenta qué es lo que usted está haciendo, porque si usted lo está controlando al robot directamente enviándole los datos a los motores, usted le está dando revoluciones por minuto. Entonces, usted tiene que un poquito analizar antes de enviarle el dato qué número le va a enviar, porque una cosa es enviarle revoluciones por minuto directamente al robot, que es una velocidad angular, ¿sí? Y también es diferente enviarle una velocidad lineal en coordenada XY, ¿no es cierto?, al robot, y ahí es en milímetro por segundo. Entonces son 2 unidades diferentes de medida que usted tiene que analizarlas antes de controlar el robot, porque no es lo mismo que usted envíe, por ejemplo, qué sé yo, 1000 revoluciones por minuto, serían 1000 vueltas en un minuto, ¿sí? A que usted envíe 1000 milímetros por segundo, que sería 1 metro en un segundo. Eso es demasiado para el robot, trasladarse 1 metro en un segundo, o sea, es una velocidad bastante grande, ¿sí? En cambio, 1000 revoluciones por minuto, pues significa que va a dar 1000 vueltas en un minuto, pero para hasta que pase un minuto, pues es una velocidad mucho menor, ¿sí? Entonces, sí, eso sí, cuando esté haciendo las prácticas, pues tenga en cuenta si le está enviando directamente los datos al motor en revoluciones por minuto, o si es que le está enviando velocidades lineales, X y Y, eso será milímetros por segundo, ¿sí? Y también tiene el ángulo de giro que está en grados,
¿sí? Que ese es el omega. Entonces usted le envía velocidad lineal en X, velocidad lineal en Y el ángulo de giro, que es el omega, ¿ya? En grados, casi digo en grados centígrados, en grados sexagesimales, ¿ya? Entonces, bueno, eso para que tenga en cuenta con el robotino, ¿sí? Siguiendo con los robots de 4 ruedas, perdón. Debido a que las ruedas, tanto las derechas como la izquierda, son simétricas, ¿sí? Están en posiciones simétricas a 45 grados. Si todas las ruedas se mueven hacia adelante, se produce aquí 4 vectores, ¿sí? 4 vectores en dirección al movimiento de las ruedas, que apuntan hacia adelante, que se suman los 4 vectores que se suman, y también se suman los que apuntan hacia los lados, ¿no es cierto? De los de la derecha y de la izquierda, y cuando entonces estos vectores que apuntan hacia los lados de las dos ruedas, derecha e izquierda, se anulan entre sí, los vectores, y entonces por eso es que el robot avanza hacia adelante, ¿sí? El robotino también puede ser controlado con vectores, como les mencioné en algún momento. Estos sensores le permiten al robot, bueno, los sensores de distancia le permiten al robot obtener un módulo y un ángulo al que está el obstáculo. Entonces el robot también puede controlarse a través de vectores, o sea, vectorialmente. Pero sin embargo, si analizamos la cinemática, las ruedas también pueden controlarse de acuerdo a la posición en la que están, como sabemos 45 grados cada una de estas ruedas. Entonces también podemos controlarlas a través de vectores, vectorialmente. Las ruedas derecha e izquierda pueden ser intercambiadas también, las traseras y las delanteras. Y entonces con este movimiento de las ruedas, todos los modos de locomoción omnidireccional también se pueden obtener con la misma configuración, con esta que tenemos aquí. Vamos con el siguiente tipo de accionamiento de los robots, que es la transmisión sincronizada. La transmisión sincronizada, su configuración es 3 o más ruedas acopladas mecánicamente de manera que todas ellas giran a la misma dirección. Este es un mecanismo bastante, yo diría bastante complicado, porque las 3 ruedas están acopladas a un solo motor a través de correas o bandas, pero que el mecanismo en sí hace que todas las ruedas giren en el mismo sentido, ¿sí? Y que la distribución de la velocidad y la fuerza sea equitativa en los puntos de las ruedas, ¿sí? Entonces sí es un mecanismo un poquito más complicado, pero lo que ayuda a que el robot pueda moverse en toditas las direcciones, ¿sí? Tiene 3 o más ruedas que están acopladas mecánicamente de manera que todas ellas giran en la misma dirección y a la misma velocidad y pivotan al unísono sobre sus propios ejes de dirección cuando se realiza un giro. Entonces, estas rueditas, al tener la misma dirección las 3, deben de parar para poder realizar el giro, ¿sí? O sea, no pueden girar y trasladarse al mismo tiempo. Ese es el único inconveniente de esta configuración. Para poder girar, primero están trasladándose, primero paran, giran y luego se trasladan, ¿sí? No sé si ustedes logran en su imaginación ver cómo se mueve este robot. Entonces está trasladándose, para, gira donde quiere irse y se traslada, para, gira donde quiere irse y se traslada, ¿sí? Esta sincronización mecánica de la dirección se puede realizar de varias formas, por ejemplo, mediante una cadena, una correa o una transmisión por engranajes. Entonces, como le digo, la parte mecánica de esta transmisión es un poquito complicada. La transmisión sincronizada tiene solamente 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces podríamos decir que es un robot no holonómico, pero en realidad al momento en que realiza la sincronía del movimiento, pues sí se lo podría tomar en cuenta como un robot sí holonómico, porque puede alcanzar todas las posiciones, ¿sí? O sea, sí puede trasladarse linealmente hacia la derecha, linealmente hacia adelante,
en el plano XY me refiero, y girar, obviamente girar es lo que también puede hacer, entonces sí se lo puede considerar como un robot holonómico, ¿sí? Sin embargo, no puede conducir y girar al mismo tiempo. Para cambiar su conducción de adelante hacia los lados, este robot debe detenerse y realinear sus ruedas. Como les mencionaba, no puede girar y trasladarse al mismo tiempo, sino que se traslada, gira, más bien dicho, se traslada, para, gira, se traslada, para, gira y así sucesivamente. La transmisión sincronizada es basada en una cadena o correa, presenta una menor precisión y alineación en la dirección. Sí, es verdad que la precisión al alcanzar un punto deseado no es la mejor. Es más, con el robotín a veces tenemos problemas en alcanzar una posición exacta. La repetibilidad de que tiene el robot no es tan agradable, debido a que usted parte del robot desde el mismo punto y no alcanza a llegar al punto deseado varias veces si usted repite la tarea. Siempre va a llegar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, etcétera, ¿sí? O sea, la posición a alcanzar no es correcta. Entonces, para mejorar este tipo de problemas, lo que usted tiene que hacer es incorporar encoders a los motores. Aunque el robotino también tiene encoders, pues entonces intentar controlarlo a través de estos sensores también, ayudando a corregir las posiciones que se desvían, ¿sí? Usted le manda a realizar una tarea específica con el mismo programa y parte del mismo punto, y a veces no llega al punto deseado con exactitud, a eso se refiere. Y en este mecanismo también se da ese problema. Este problema no ocurre si se utiliza una transmisión por engranajes. Entonces, los engranajes sí le van a ayudar a mejorar mucho la posición dirigida al robot. En cambio, la correa o la banda van a incorporar más inexactitud al proceso. Se deben utilizar dos subsistemas independientes de accionamiento por motor. Es decir, cada uno de estas, en sí el sistema general necesita de dos subsistemas adicionales que vemos aquí, que son independientes para accionar cada motor, ¿sí? Que funcionan con cadena, correa o engranaje, como les mencioné antes, y es uno para cada eje de impulsación. Y es un sistema para para cambiar la dirección y otro sistema para el impulso, ¿sí? Son dos sistemas diferentes, uno para realizar el impulso de las ruedas y otro para cambiar la dirección de las ruedas. Entonces, el mecanismo es un poquito más complicado. No es muy exacto cuando se utiliza cadenas o correas. Es mucho más exacto cuando utiliza engranajes. Y pues el mecanismo significa que las tres ruedas van a la misma dirección y tienen el mismo impulso, ¿no? Listo. Ahora vamos con la dirección de Ackermann. La dirección de Ackermann es la que nosotros tenemos en nuestros carritos, en todos los automóviles, ¿sí? Es una dirección estándar que se utiliza en los automóviles. Consiste en que dos ruedas traseras tienen tracción combinada y las delanteras con dirección combinada. Es decir, las traseras tienen la tracción y las delanteras dan la dirección. A eso se refiere. Un vehículo con dirección Ackermann puede moverse en línea recta porque las ruedas traseras son impulsadas por un eje común, pero no puede girar al mismo lugar, en el mismo propio terreno, quiere decir aquí. O sea, no puede girar en su propio terreno, porque requiere de un radio mínimo para girar. Así tal cual lo tenemos en nuestros carros, ¿no? Todos los que ya pueden manejar su carro, pues tienen la dirección de Ackermann y podrán entender mejor cómo es el problema del estacionamiento, ¿no es cierto? Y también cómo es el problema de que a veces uno hasta quiere girar con el cuerpo a ver si es que le ayuda al automóvil a girar en su propio terreno o hacer una curva muy cerradita cuando a veces necesitamos. La dirección de Ackermann está diseñada para asegurar que en los giros de las ruedas de todos los ejes tengan un punto de cruce común, un centro de rotación instantáneo. Aquí no es el ICC, sino el ICR, porque es un centro de rotación instantáneo.
para evitar el deslizamiento de las ruedas causado geométricamente. En la figura que tenemos abajo, podemos entender un poco las relaciones de la formulación que tenemos ahí, ¿sí? Bueno, la dirección de Ackermann lo que tiene que ver es encontrar el radio de giro o la longitud de giro a través de que todas las ruedas, de los ejes de las ruedas, pueden trazarse perpendicularmente hacia un punto y todas en este punto cruzan todos los ejes perpendiculares de las ruedas y ese es el radio de giro, ¿sí? El radio mínimo de giro. Ya, entonces un poco explicando la formulación que tenemos ahí, tenemos que FIS es el ángulo de dirección real del vehículo, ¿sí? Phi sub o inicial es el ángulo de dirección de la rueda exterior y la Phi sub I es el ángulo de dirección de la rueda interior. Para dónde va a realizar el movimiento. La rueda exterior es la que realiza o dibuja el contorno, ¿no es cierto? Y la rueda interior es la que dibuja el centro de la rueda interior del radio que va en su trayectoria. Esta figura ilustra la restricción que tiene el movimiento del vehículo con una dirección Ackermann, por lo que no puede girar en su propio terreno siempre que las dos ruedas estén al máximo de giro, van a girar en un radio mínimo, ¿sí? En las dos direcciones, pero nunca va a poder girar en su propio terreno. Hay un área izquierda y derecha de su posición actual que no es accesible para el vehículo, ¿sí? Esto se debe a que el robot no puede girar en su propio terreno o seguir una trayectoria de un radio mínimo, ¿sí? Siempre el radio mínimo está dado por la ecuación y como ustedes conocen, el proceso de estacionamiento de estos robots o todo mecanismo que tenga dirección Ackermann, pues es más complicado. Hay que realizar muchas maniobras hacia adelante, hacia atrás, hasta localizarse hasta poderse estacionar, ¿sí? Porque lo que no son robots holonómicos, porque no tienen todos los grados de libertad. Tampoco pueden deslizarse en el eje de las X, solamente hacia adelante, hacia atrás y giro sobre el plano. Sí, los que saben manejar autos, pues podrán darse cuenta que este sistema de Ackermann, pues es complicado para el estacionamiento. Sí, bueno, aunque los profesionales lo realizan en 2 movimientos nada más, pero de todas formas, al no tener, imagínense un carro que tenga ruedas omnidireccionales. Imagínense nomás porque no podríamos alcanzar eso, debido a que las ruedas omnidireccionales pues no permiten mucha carga sobre ellas. Pero ahí podríamos estacionarnos de manera deslizante paralelamente hacia el estacionamiento. Entonces, sería aunque hay robots en China, hay automóviles en China y en Japón que cambian la dirección de las ruedas a través de un sistema hidráulico y el estacionamiento se da deslizándose paralelamente. Ustedes han visto ¿han visto esos videos? Entonces, claro, es un mecanismo que le quita al automóvil velocidad, porque ingresarle ese sistema hidráulico al automóvil le quita otras características que originalmente tienen los autos, como es la gran velocidad, ¿sí? Pero de todas formas, en cambio, para el estacionamiento, sobre todo hay personas que no podemos estacionarnos fácilmente, sería una gran solución. Ya, vamos con la dirección deslizante, que es el último tipo de accionamiento para robots móviles. La dirección deslizante, sí, es la que nosotros conocemos como orugas, ¿no? Esta es una implementación especial de la transmisión diferencial
y se realiza en forma de oruga con excavadoras y vehículos blindados. Su diferencia con un vehículo de tracción diferencial es la mayor maniobrabilidad en terrenos irregulares, ¿sí? En la locomoción sobre terrenos rocosos, irregulares. La mayor fricción que se debe a sus huellas y sus múltiples puntos de contacto con el terreno, que puede ser un terreno irregular, accidentado, o también puede ser un terreno horizontal y muy parejo, muy irregular. Y la figura nos muestra, denme un segundito, por favor. Ya, gracias. La figura A ilustra que el punto de contacto efectivo para el robot de dirección deslizante de este tipo está limitado aproximadamente a cada lado por un área de incertidumbre rectangular que corresponde a la huella de la pista. Y en los círculos concéntricos, para que el vehículo gire se necesita de un deslizamiento considerable, es decir, que para que el robot realmente pueda trasladarse de un punto a otro necesita realizar un movimiento de giro bastante considerable. Como se ve en la figura B, se muestra una plataforma robótica tipo oruga o típica de la oruga que puede transportar un manipulador o un equipo de exploración especial. Bueno, de la deslizante no podemos decir más que es un robot diferencial que está compuesto o que está unido a sus ruedas a través de bandas que le permiten mayor locomoción en terrenos irregulares y que su transmisión pues tiene que ser a la misma dirección las ruedas que están en un lado a la derecha como las que están al otro lado a la izquierda. Claro, son independientes las de la derecha con la izquierda. ¿Qué más? No, eso nada más. Sí, son las tipo oruga, que lo que se hace es permitir una mayor locomoción en terrenos de difícil acceso. Pero en realidad es un robot diferencial que tiene un motor que controla las dos ruedas derechas y otro motor que controla independientemente las dos ruedas izquierdas. Y las dos ruedas derechas están unidas a través de una transmisión en banda o correa o cadena. Igual lo le pasa a las ruedas derechas y a las ruedas izquierdas, ¿sí? Para finalizar este capítulo les muestro algunos tipos de robots con diferentes características, cada uno tiene sus diferentes aplicaciones, como son el primer robot que es prácticamente un montacargas y sirve para paletizado, o sea, para carga, ¿sí? Transporta carga. Los robots, este tiene sensores para medir la distancia, o sea, de obstáculos. El bumper, ¿sí? También por acá tenemos un robot, una versión moderna del robot, donde ya tiene un manipulador integrado, ¿sí? Entonces es un robot híbrido, móvil más el manipulador encima. Por acá tenemos robots móviles que permiten moverse sobre una guía y también manipular objetos en la guía, mover objetos pesados, ¿sí? Por acá tenemos robots móviles que ayudan mucho en un centro como guías de turismo, brindan información, ayudan en la navegación de las personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por acá tenemos robots móviles, por ejemplo, este prototipo sube gradas, ¿sí? Miren su mecanismo, tiene unas rueditas aquí que no tienen impulsación, unas rueditas adicionales, ¿sí? Que lo que hacen solamente es sostener el robot mientras se balancea hacia atrás para subir la grada. Entonces, las que sí tienen tracción son las ruedas traseras y se balancea hacia atrás sosteniéndose en estas ruedas que no tienen tracción para tomar esta posición y que el robot pueda subir. Entonces, cada uno tiene diferente objetivo, ¿no? Por acá tenemos un robot balancín, ¿sí? El primer robot balancín
que tiene solamente dos ruedas y lo que hace es balancear todo eso hacia adelante y hacia atrás hasta que mantiene el equilibrio y puede trasladarse. Entonces el robot balancín solamente tiene dos ruedas. Y por acá tenemos otro que también tiene un sistema de locomoción bastante interesante para escalar terrenos rocosos irregulares, ¿sí? Con sus eslabones en diferentes posiciones y con una ergonomía bastante interesante para lograr alcanzar posiciones bien extrañas, bien difíciles de alcanzar para cualquier robot. Por aquí tenemos un robot omnidireccional de 4 ruedas, ¿sí? Que se aplican en los robots omnidireccionales, pues los robots móviles que pueden básicamente realizar diferentes acciones, navegar en un entorno que puede ser abierto o un entorno controlado, ayudando en una tarea dirigida específica, sobre todo en la empresa de mensajería, por ejemplo, utilizan los robots para ubicar los paquetes en diferentes posiciones. Y por acá tenemos muchos robots móviles, ¿sí? Que tienen comunicación entre ellos y que trabajan colaborativamente, ¿sí? Tienen comportamiento colaborativo, colectivo, comportamiento colectivo a través de algoritmos bioinspirados y realizan trabajos colaborativos entre ellos, ¿sí? Y eso es todo del capítulo 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, Inge. Ya, ok. Ya, vamos a hablar sobre el software que vamos a utilizar, pero necesito ir al baño. Denme por favor unos 2 minutitos, ¿sí? Vamos a hablar sobre el software que vamos a utilizar para la parte de la simulación de la materia, ¿ya?
Ok, ya. Como les mencionaba, vamos a hablar un poquito sobre el software que vamos a utilizar en este semestre, ¿sí? Vamos a utilizar ROS, ¿sí? A ver. ROS, que es Robot Operation System, ¿sí? Ya, este sistema ROS, pues les comento que es es de código abierto, porque originalmente fue desarrollado para la empresa, o sea, es de los desarrolladores de Linux, ¿sí? Entonces, es código abierto, ¿sí? Pero como es originalmente determinado para Linux, entonces, cuando estamos instalándolo en Windows, les comento que ya por experiencia les digo, el sistema se vuelve demasiado lento, o sea, es como que no es como muy compatible, se cuelga a cada momento y por eso es que mejor he tomado la decisión de utilizar máquina virtual, ¿sí? Porque, bueno, yo ya instalé ROS para Linux, ¿no? Perdón, para Windows, pero como es originario de Linux, entonces se cuelga cada rato, no trabaja a tiempo real, trabaja a pasitos, o sea, en realidad sí da complicaciones, sí da algunas complicaciones, me parece que es por la compatibilidad del sistema operativo, ¿ya? Entonces, para evitarnos mejor este tipo de inconvenientes en que se cuelga mucho, qué sé yo, y utiliza muchísimos recursos del sistema, es mejor utilizar máquina virtual. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar una máquina virtual, ¿sí?, de Linux, que va a ser el Ubuntu, ¿sí?, para poder instalar ROS, ¿ya? La máquina virtual, si quieren les puedo compartir la dirección donde ustedes en el chat les comparto la dirección para que ustedes puedan bajarse esa máquina virtual, ¿sí? Ya les compartí en el chat la dirección para que se bajen la máquina virtual, que es la Virtual Machine Ware, ¿sí? Es una máquina virtual de Linux de versión Ubuntu, ¿ya? Una vez que ya esté instalada la máquina virtual, van a descargar también el tipo de máquina virtual que nosotros necesitamos para nuestro software. Se llama ROS Melodic Morenia, ¿sí? Así se llama, ROS Melodic Morenia. Entonces, listo. Entonces usted descarga esa máquina virtual y también tiene que descargar el archivo ejecutable para Melodic, ¿sí? ¿Dónde está ese archivo? Porque al momento que usted ya instale la máquina virtual, necesita llamar a este archivo, que es el de Melodic. Ay, no creo que lo he puesto aquí. Entonces, al momento que usted ya instale la máquina virtual, la Virtual Machine Ware Workstation 16, ¿sí?, le va a salir esta pantallita. Entonces, al momento en que usted antes de darle run a la máquina virtual, usted necesita tener instalado el Melodic Dashing Gazebo 9, ¿sí? Porque esta Melodic Gazebo 9 es el archivo de interfaz que nos va a permitir tener una interfaz con Gazebo. Gazebo es el software de ROS para MATLAB, ¿sí? Que ahí a través de Gazebo vamos a poder conectar MATLAB con el ROS, ¿sí? Y Gazebo va a ser la interfaz virtual donde vamos a construir los robots, ¿sí? Entonces, una vez que usted instala la máquina virtual, tengo también el archivo ya les voy a subir en el ABAC para que usted lo pueda instalar dentro de una carpeta y usted ya lo pueda llamar aquí en la máquina virtual y ahí sí una vez correr la máquina, ¿ya? Una vez que corre el ROS Melodic Dashing Gazebo 9, ¿sí? Una vez que corre la máquina virtual,
Bueno, así va a ver cómo está corriendo la máquina, ¿sí? Y ya le va a aparecer la interfaz. Gazebo, ¿ya? Creo que aquí no tengo la dirección donde está este archivo. De todas formas, ya le voy a subir en el ABAC el archivo para que usted solo lo instale, porque creo que no tengo la dirección de donde lo descargué. Pero bueno, ya le subo en el ABAC en este momento este archivo de Gazebo para que usted lo instale y pueda correr la máquina virtual aquí, que aparezca ya así en esta interfaz. ¿Ya? Esta es la máquina virtual de Melodic para ROS, ¿sí? Aquí, esta es la dirección importante que usted necesita conocer, la dirección IP de la máquina virtual, ¿sí? Esta dirección tiene que guardarla por ahí en algún lugar para que usted después pueda hacer la comunicación con MATLAB, ¿ya? Dentro de la máquina virtual tenemos en Gazebo, tenemos diferentes entornos que ya nos vienen por defecto instalados en ese archivo que le digo, ¿sí? Tenemos un entorno virtual para hacer un robot diferencial, tenemos un entorno virtual para hacer un robot, un brazo robot, ¿sí? Tenemos un entorno de una casa, un entorno virtual vacío, ¿sí? Que inicialmente para el primer parcial usted va a crear su entorno virtual, primero va a crear su entorno virtual vacío, ¿sí? Y va a colocar ahí un robot, ¿sí? Y luego ya para el segundo parcial usted ya puede utilizar ese robot o podemos utilizar el robot Tortuga para ya comprobar algoritmos de navegación, ¿ya? Entonces también nos da la oportunidad de construir un entorno que nosotros creamos, por ejemplo, un laberinto, qué sé yo, ¿sí? O también podemos utilizar por aquí una casa que ya tiene ahí paredes, sillas, mesas, es decir, obstáculos para el robot. Sí, y tiene ya algunos entornos de simulación ya definidos, ¿sí? Entonces, cuando ya arrancamos cualquiera de estos entornos, por ejemplo, este es un entorno vacío, ¿sí? Arrancamos un entorno vacío, nos aparece ya el gazebo. El gazebo, que es el que se va a conectar a MATLAB, donde ahí usted va creando su entorno, ¿no? A ver, dice que el link no funciona. Ah, es que está con un punto al final, por eso es. Quítele el punto del final. O sea, bueno, ya le vuelvo a compartir el enlace. Está con un puntito al final, se me ha copiado con ese punto. Sí, ahí está el enlace para que puedan instalar. Entonces, cuando usted abre un entorno vacío, usted puede a través del diseño, puede crear lo que usted desea, ¿sí? Paredes, qué sé yo, sillas, mesas, todo lo que usted desea. ¿Ya? Entonces, bueno, esto sí ya lo vamos a hacer nosotros el resto ya lo vamos a hacer en clase, ¿ya? O también puede abrir un entorno ya que tiene ya gazebo, listo, por acá tengo otro entorno, aquí está. Este es un entorno de gazebo ¿de cuál era este? Este es de la casa, este es de la tortuga, es el robot tortuga dentro del entorno casa. Entonces aquí tiene mesas, tiene estanterías, paredes, qué sé yo, para maniobrar dentro de ya un entorno construido, ¿sí? O si no, usted crea su propio entorno, eso no hay problema. ¿Listo? Entonces, déjeme en este momento compartirle el archivo que le menciono. En el ABAC le voy a compartir, ¿sí?
El enlace es para descargarse la máquina virtual. Sí, de todas formas, yo en este momento en el ABAC les estoy subiendo el instalador de la máquina virtual también, y una vez que se suba ese instalador, luego le publico también el instalador del archivo que le menciono de Gazebo. Sí, los dos le voy a colocar en el ABAC. Al fin y al cabo, como son sin licencia, no va a haber problema que yo le publique en el ABAC esto, ¿sí? Entonces, solamente deme un tiempito porque sí se demora en cargarse un poquito, sobre todo la máquina virtual. Ya en la unidad de cinemática y dinámica de robots móviles, en esa unidad le estoy subiendo en este momento tanto la máquina virtual como el instalador de Gazebo, ¿sí? Los dos archivos le estoy subiendo. Solamente deme unos minutitos. Ok, entonces en su ABAC, sí, en la unidad 3, que es de cinemática y dinámica del robot móvil con ruedas, sí. En esta unidad, como le digo que es un software libre de Linux, ¿no es cierto? Entonces sí le puedo publicar porque no tiene licencia. Ya está la máquina virtual, la Virtual Machineware Player 16, ¿sí? Usted tiene que primero instalar esta máquina virtual. Una vez que ya esté instalada esta máquina virtual, procede a instalar el ROS Melodic Dashing Gazebo 9, ¿sí? Todavía no se termina de subir, entonces ahí le espero un ratito que se termine de subir para que le pueda instalar, ¿ya? Y adicional a esto, ahorita solo instale en este momento la máquina virtual, nada más, porque yo le voy a subir en este momento como es un documento, o no, bueno, dentro de esta carpeta sí está el documento de cómo se instala este programita, ¿ya?
Solamente espere que se cargue bien.
Si es que ustedes tienen algún problema de instalación, qué sé yo, pueden visitar la página wiki.ros.org. Sí, esa es la página oficial del software ROS que les va a guiar en todo el proceso en el caso de que haya algún problema con la instalación. En esta página pues van a encontrar todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, ROS, ¿sí? Y la instalación y todo lo que tiene que ver con eso. Ahí está el Melodic Morenia, sí, para descargarse también si es que no se lo descargan de aquí, si es que tal vez en el ABAC todavía le veo que está cargando, todavía está cargándose. Si quieren pueden también venir a la página de ROS.org porque todavía le veo que está cargándose. Sí, todavía está cargando el archivo en el ABAC. Sí, se está demorando. Entonces, sí, se está demorando bastante. Entonces pueden venir también al wiki.ros.org. Sí, en la instalación, ayudarse con algunos tips que tienen aquí. Este es el que vamos a utilizar. ¿Ya? Inge, disculpe. Sí, dígame. Yo le estaba haciendo la instalación del software que nos pasó y me pide reiniciar la compu. Voy a cerrar un rato la sesión. Ah, bueno, no hay problema. No hay problema. Ya, Inge, gracias. Buenos días, Inge. Disculpe, no sé si hay como que envíe el enlace, por favor, de la asistencia. Claro que sí. Bueno, les voy a dejar estos minutos para que ustedes puedan descargar la máquina virtual, puedan instalar en la máquina virtual. Y como les digo, ya se está subiendo en el ABAC el otro archivo que ha sido pesadito, el del gazebo, el Dashing Melodic, ¿sí? Pero una vez que se suba también se lo descargan, o si es que desean descargar desde la página que les digo del ROS, página wiki.ros.org, ahí encontrarán también toda la información sobre el software que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces les voy a dejar estos minutitos para que hagan eso y para la próxima semana pues tener el software listo para empezar a hacer algo de simulación, ¿sí? Entonces los días martes hacemos la teoría y los días miércoles hacemos simulación, ¿ya? Aunque es que en este software, bueno, no, después vemos eso, ya, listo. Entonces me despido, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana. Instalarán, por favor, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge, buen día. Hasta luego, buen día.